sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. La verdad, le agradezco mucho a Dios la oportunidad de compartir este sermón con ustedes, queridos hermanos, y les invito a que busquen entre sus cosas un borrador, ¿verdad? Un borrador ahí en su bolsillo, las mujeres siempre traen todo, hasta traen una plancha a veces adentro de la bolsa, de esa bolsa mágica que traen las mujeres. Pues busquen un borrador y pásenselo al vecino, ¿verdad? El borrador para borrar, para desaprender, ¿verdad? Aquello que a lo mejor aprendimos cuando comenzamos en la fe o en otra ocasión en el pasado acerca del tema de las potestades. Busquen un borrador y borren, y vamos a volver a escribir algo. El día de hoy vamos a volver a aprender acerca del tema de las potestades. Son 5 puntos y 7 ejemplos que voy a compartir con ustedes. 5 puntos, 7 ejemplos. Y quiero decir cómo con este tema de las potestades es donde más se relaciona la fe con la ética, la creencia con la manera de vivir, ¿verdad? Digamos, lo que hacemos en la iglesia aquí el domingo con lo que hacemos afuera de la iglesia el resto de la semana, ¿ya? Cómo vivimos, la dimensión ética de nuestro cristianismo, ¿ya? Y por eso es un tema tan importante y que ha formado parte, para mí, ha formado parte de la estructura, digamos, de mi pensamiento ético como cristiano, ¿verdad? Es un tema por eso que tiene mucha importancia. Y yo les felicito a todos los que estamos aquí presentes, felicidades, porque coincidimos hoy precisamente en esta enseñanza de hoy, en la que lo primero que les invito es a borrar, ¿no? Ojalá que estuvieran todos los hermanos de la iglesia presentes para que también ellos borren, y si no, bueno, ustedes platíquenle a todos los demás para que todos borren y bueno, aprendamos de nuevo. A mí me ayudó mucho un libro para preparar este sermón, que lo recomiendo mucho, escrito por el teólogo reformado Henricus Berkhof, ¿verdad? Berkhof. Entonces, Henricus Berkhof, a mediados del siglo XX, él vivió la Europa del siglo XX, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Se tiró el último balazo, explotó la última bomba de la Segunda Guerra Mundial. Los teólogos como Berkhof empezaron a preguntarse qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó en el mundo? ¿Qué es lo que acaba de pasar, ¿no? ¿Y qué significado teológico tiene? Porque en los círculos teológicos en esa época ya no hablaban del diablo, no hablaban del tema del mal, ni del malo, ni del mal ni del malo. La teología en esa época no consideraba, todo aquel que hablara del diablo era considerado como un supersticioso, un retrógrada, un ignorante. Entonces Berkhof se dice, creo que cometimos un error. Algo pasó aquí en el mundo en los últimos años de los 30, los primeros años de los 40, con la Segunda Guerra Mundial, que estuvo muy mal. Algunas fuerzas malignas se desataron aquí. Algo muy malo ocurrió, ¿no? Entonces, la Segunda Guerra Mundial obligó a los teólogos a volver a plantearse el asunto del diablo, de la maldad, del mal, y tomarlo en serio, no como una cosa así infantil o como algo de niños. Entonces, en sus reflexiones, estudió los textos del Nuevo Testamento que hablan sobre las potestades. Los textos que hablan sobre las potestades. Y más o menos voy a resumir yo en estas 5 enseñanzas, los 5 puntos del sermón de hoy, que espero que sean como una motivación para que ustedes busquen el libro. Se puede conseguir fácilmente, está en español en las librerías de Monterrey, cristianas. Se llama Cristo y los poderes. El libro de Berkhof se llama Cristo y los poderes.
Algunos ya lo están googleando a ver si está en PDF y está muy bien eso. Encuéntrenlo y léanlo. Ese libro me ayudó a mí a entender este tema de las potestades, ¿no? Pero el himno que estamos cantando en todo este mes, el mes que sigue y en marzo, todo de Colosenses 1, del 15 al 20, dice ahí en esa línea: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Voy a decir el himno desde el principio y hasta ahí, ¿no? Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados o potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Bueno, ahí aparece entonces el tema de las potestades, principados y potestades. La primera enseñanza entonces que sacamos de nuestro himno es que las potestades son parte de la creación. ¿Estamos de acuerdo? Son creadas en Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Eso es lo que me dice la Biblia. Acuérdense que yo les invité a borrar, ¿no? A borrar lo que ustedes sabían sobre el tema de potestades. Borren, ¿no? Borren. Y estamos aprendiendo. Lo primero que aprendemos es que las potestades son parte de la creación. Son criaturas de Dios. Son creadas. O sea, no son animales o seres vivos así como nosotros, pero son parte de la creación. Lo dice el himno: todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces las potestades fueron creadas por Cristo y para Cristo. Son parte de la creación. Por lo tanto, tienen una función que realizar en la creación. Ahí vamos aprendiendo. Las potestades forman parte de la creación y realizan una función importante en la creación. Hacen que el mundo, digamos, funcione, que el mundo sea mundo y no caos, ¿no? Que el mundo esté funcionando, ¿no? Segunda enseñanza, Colosenses 2:10, el texto del Nuevo Testamento que yo di lectura antes de comenzar a predicar. Y aparece ya en la pantalla, Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 es como una bomba, porque ahora sí, Colosenses 2:10 me enseña que lo que yo pensaba sobre las potestades estaba equivocado. Porque Colosenses 2:10 dice que tienen su cabeza en Cristo, como cabeza de todo principado y de toda potestad. Cristo es la cabeza de las potestades. Las potestades tienen su cabeza en Cristo. Interesante que en Colosenses 2 se repite la misma palabra que en Colosenses 1, cabeza. En Colosenses 1, en el himno, dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y acá en Colosenses 2:10 dice que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Por lo tanto, las potestades no son demonios. No son demonios. Las potestades no son demonios, porque los demonios no tienen su cabeza en Cristo. Y Colosenses 2:10 dice que las potestades tienen su cabeza en Cristo. La cabeza de las potestades es Cristo. Ese es el segundo punto, ¿no? Hermanos, les pido que si ustedes sienten que yo estoy mal, oren por mí, pidan al Señor que me ilumine, que me corrija, ¿verdad? Pero esto es lo que yo delante del Señor he aprendido en el estudio bíblico y lo comparto, lo comunico como algo muy importante para mí, como ya dije, mi estructura ética, mi manera de vivir la fe. Vamos al tercer punto. ¿Okay? El tercer punto es, ¿cuántos puntos les dije que iba a hacer? 5. Mira, vamos a hacer el tercero. ¿Okay? 3. Es la tercera enseñanza. Las potestades han sido engañadas por instigación del diablo. El diablo
ha hecho una función destructiva en las potestades y las ha engañado. ¿Para qué las potestades? En lugar de servir a Cristo como su cabeza y en lugar de estar sujetas a Cristo, en lugar de formar parte de la creación como Dios las quiso desde el principio, las potestades, por el engaño del diablo, se suben a sí mismas y se erigen como si fueran ídolos, como si fueran ellas mismas dioses, con D minúscula, y entonces echan a perder la vida del ser humano. El texto bíblico que ya está apareciendo en la pantalla es Efesios 6:12. Efesios 6:12. Efesios 6:12 es el texto que nos presenta a las potestades como enemigas, las potestades como fuerzas de maldad. No tenemos lucha contra carne y sangre, ¿estamos de acuerdo? Sino contra principados, contra potestades, ¿verdad? Fuerzas espirituales de maldad que están en regiones espirituales. Ahí está, ¿verdad? Estas potestades, gobernadores de las tinieblas, son malicias espirituales en los aires. ¿Cómo es posible que algo que fue creado por Cristo y para Cristo ahora se convierta en una fuerza espiritual de maldad? Por el trabajo del diablo. El diablo ha hecho que estas potestades que fueron creadas como parte de la buena creación de Dios, ahora están torcidas y están realizando una función equivocada. Es decir, se han salido de la disciplina. Como dice en México, se salieron del huacal, ¿verdad? Y se salieron, ya no les sirven a Dios, sino que quieren servirse a sí mismas por el engaño del diablo. ¿Ya? El diablo ha hecho su tarea y ha convertido las potestades que forman parte de la buena creación de Dios, las ha convertido en fuerzas espirituales de maldad y en enemigas del pueblo de Dios. Entonces, hasta ahí vamos. Esa es la tercera enseñanza. Voy a repasar desde la primera. Son creadas en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Son criaturas, son creadas en Cristo. Su cabeza, tienen su cabeza en Cristo. Esa fue la segunda. La tercera, por instigación del diablo, del enemigo, ahora se han convertido en enemigas de la humanidad, enemigas del ser humano y del pueblo de Dios, ¿verdad? Fuerzas espirituales de maldad, ¿no? Vamos a la cuarta. Porque esta historia no ha terminado. Esta historia se pone buena. Porque es cierto que hay un gran problema. Las potestades están en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, en contra del ser humano, y convierten al mundo de Dios en un caos, en un revoltijo, en un desorden. Hacen que la vida del ser humano esté totalmente de cabeza y la echan a perder, ¿no? Pero hay una buena noticia. Evangelio. Cristo las dominó en la cruz. Y ese es el texto de Colosenses 2:15. El cuarto punto, la cuarta enseñanza, ¿no? Cristo las venció. Colosenses 2:15. Está apareciendo ya en la pantalla. Yo también lo leí en el texto que leímos del Nuevo Testamento antes del sermón. Cristo las venció y las sujetó en la cruz. ¿Ya? Cuando Cristo Jesús estaba crucificado, ¿ya? Venció, despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente en un vergonzoso desfile, en un desfile vergonzoso de triunfo, de derrota para ellas y de triunfo para Cristo, porque Cristo, al estar clavado en la cruz, triunfó sobre las potestades. ¿Ya? Triunfó sobre las potestades. Es decir, la cruz de Cristo es la victoria sobre las potestades rebeldes, esas potestades que estaban tratando de echar a perder la vida humana. Las venció Cristo en la cruz, y una por una las hizo desfilar como ya derrotadas. ¿Cómo desfilan los derrotados? Los derrotados, pues con la cabeza tapada, vestidos con un saco de papas,
y un mecate en el cuello, agarrado del pescuezo del de adelante y del pescuezo de atrás, del de atrás. Me explico, en un desfile así de los derrotados. Las potestades fueron derrotadas por la cruz de Cristo. Solo dice Colosenses 2:15. ¿Ya? Vamos ya con la quinta enseñanza. Que Cristo, muerto, sepultado, resucitado, ascendido, está sentado a la diestra del Padre y está gobernando sobre las potestades. Primera de Pedro 3:22, ya está apareciendo en la pantalla. Primera de Pedro 3:22 es el texto que nos dice que Cristo, sentado a la diestra del Padre, reina sobre las potestades, domina sobre las potestades, las señorea sobre las potestades. Él está a la diestra de Dios, subido al cielo, a Él están sujetos los ángeles, las potestades, ¿verdad? Están sujetos a Cristo, sentado Cristo a la diestra del Padre, tiene las riendas en sus manos de las potestades. Cristo, como resucitado y exaltado, gobierna, se enseñorea sobre las potestades. Bueno, es suficiente. Son 5 puntos bíblicos acerca del tema de las potestades, que es la enseñanza bíblica sobre el tema. Lo voy a resumir y repetir. Número 1, Cristo las creó, fueron creadas en Cristo, forman parte de la creación. 2, tienen su cabeza, ¿dónde? En Cristo, tienen su cabeza en Cristo. No son demonios, tienen su cabeza en Cristo. 3, el demonio las ha engañado y las ha convertido en fuerzas espirituales de maldad, ¿no? Cuando están en rebelión, las potestades son fuerzas espirituales de maldad. 4ª enseñanza, Cristo las derrotó en la cruz, ¿no? Y las sujetó a su dominio. Esa es la 5ª enseñanza. Sentado a la diestra del Padre, Jesús, el Señor, reina sobre las potestades. Ahora, yo tengo la encomienda de darles 7 ejemplos, porque todo esto, cualquiera de ustedes puede decir, es que eso qué, hermano, que está hablando en chino, en griego, no entiendo nada, ¿qué tiene que ver conmigo, con la vida? Bueno, para eso son 7 ejemplos. Les voy a dar 7 ejemplos de potestades, 7 potestades, y qué cara tienen en su rebelión y qué cara tienen en la sujeción a Cristo. Es decir, lo que es la potestad, lo que es esa potestad convertida en una fuerza espiritual de maldad por el engaño del diablo, y lo que es esa potestad en la sujeción a Cristo. ¿Ya? El primer ejemplo, la nacionalidad. La nacionalidad. La nacionalidad forma parte de la creación. La nacionalidad es algo importante para dar orden y para dar sentido a cada ser humano. Necesitamos tener una nacionalidad, una identidad, pues, pertenecer a un grupo étnico, a una nacionalidad, ¿no? Claro, la nacionalidad, en el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, fue lo principal que se convirtió en una fuerza espiritual de maldad, porque se convirtió en racismo, en esa ideología horrible que decía que la raza aria era superior, ¿no? Y que era toda una ideología mortal de partido, el partido nazi. Entonces, en el engaño del diablo, la nacionalidad se convierte en racismo. Pero qué maravilla, y celebramos el Evangelio, porque en la cruz Dios venció al racismo y lo sujetó y lo exhibió públicamente como derrotado. Y entonces, ahora, sujeto a Cristo, la nacionalidad se convierte en la sana autoestima. La sana autoestima de reconocerte a ti mismo mexicanito y decir, pues gracias a Dios que soy mexicano. Es decir, así, ¿verdad? Con todos los asegúnes de mi identidad nacional, gracias a Dios. Es la sana autoestima. No el racismo, sino poder apreciar la historia, la identidad,
las raíces, la riqueza cultural, la manera de ser, la idiosincrasia de nuestra nacionalidad. Es bueno darle gracias a Dios por tener una nacionalidad, sea esta la mexicana o alguna otra. Cualquier nacionalidad es un don de Dios, forma parte de la creación, y cuando está sujeta a Cristo, entonces se convierte en sana autoestima. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al segundo ejemplo. ¿Ya? El gobierno. El gobierno es necesario. Necesitamos que exista algún gobierno para que el mundo esté en orden, para que haya, digamos, para que la vida funcione. Necesitamos que haya un gobierno. Pero ¿qué pasa? El enemigo viene, le sopla al oído al gobierno y le dice: tú no tienes por qué ser un siervo. Tú también, gobierno, te puedes erigir como un rey, como un gran poder, como una potestad. Y entonces el gobierno, por el engaño del diablo, se convierte en tiranía, en una dictadura que elimina cualquier derecho humano, que aplasta a los débiles, que trae injusticia, que, ¿me explico? Que en lugar de paz trae apaciguamiento, ¿verdad? La Pax con X, la Pax del imperio que aplasta y mata a todos los enemigos. Bueno, eso es una tiranía, ¿no? En eso se convierte el gobierno cuando escucha las mentiras del diablo, ¿ya? En cambio, la buena noticia es que cuando Cristo triunfó en la cruz, también la potestad del gobierno la hizo ser sierva del Evangelio, y en lugar de eso, entonces se convierte en justicia y paz. ¿Ya? No quiero decir democracia, porque puede ser que tenga otra forma de gobierno, ¿verdad? De democracia o monarquía, no importa, pero que haya justicia y que haya paz. Si hay paz y justicia, entonces eso quiere decir que el gobierno está cumpliendo los propósitos para los que fue creado. ¿Vamos bien? Bueno, ya son dos ejemplos. ¿Cuántos les dije que les iba a dar? Ay, señora, vamos dos, ¿no? El 3, la economía. La economía. No se puede vivir sin dinero. No se puede vivir sin dinero. Necesitamos el dinero para todo. Necesitamos el dinero, ¿verdad? El dinero forma parte de la creación, ¿verdad? Porque es el valor del trabajo. El dinero va ligado al trabajo, ¿no? Entonces el dinero tiene que fluir como un siervo de la sociedad que produce bien, ¿no? Pero en cambio, el dinero, este es el ejemplo más fácil de reconocer, porque el enemigo le sopla al oído del dinero y le dice: tú puedes ser un Dios. Dinero, tú no tienes por qué ser siervo, tú no tienes por qué servir, haz que te sirvan a ti. Entonces se convierte el dinero en un ídolo, en una avaricia, se convierte en avaricia. El nombre griego del dios del dinero era Mamón. Y Jesús dijo: no puedes servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo, ¿no? Ese Mamón, ese dios del dinero, de la avaricia, es una potestad salida de control, en rebelión, una fuerza espiritual maligna que destruye al ser humano. Destruye al ser humano cuando el ser humano vive para el dinero, busca el dinero, cuida el dinero, ama el dinero, conserva el dinero, y entonces se asfixia con el dinero. ¿Por qué? El dinero es como el aire. Es tan necesario para vivir, así como el aire. No podemos vivir sin aire. De la misma manera no podemos vivir sin dinero. Pero igualito que el aire nos da vida cuando lo metemos a los pulmones. Pero si no lo sacamos, nos asfixia y nos mata. Ese mismo aire que dejamos de entrar, lo tenemos que dejar salir. ¿Ya? Por eso el dinero entra y también sale. Y esa es la función del dinero. No podemos nada más hacer que entre y preservarlo y guardarlo, porque entonces nos mata, nos echa a perder la vida, nos asfixia, ¿no? Bueno, cuarto ejemplo: el trabajo. El trabajo. Es importante el trabajo, ¿no? No se puede vivir sin trabajo. El trabajo forma parte de la creación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando el trabajo
entra en la influencia del demonio, del diablo, ¿verdad? El diablo le miente al trabajo y lo convierte en un ídolo, en esclavitud. El trabajo se convierte en esclavitud, que es una fuerza maligna que echa a perder la vida humana, ¿no? En cambio, cuando Cristo triunfa sobre esa potestad en la cruz, el trabajo se convierte en realización, en florecimiento, ¿verdad? El ser humano florece, se realiza con aquello que hace, cuando su trabajo está sujeto a la soberanía de Cristo. Me faltó decir qué pasa con la economía cuando la economía se sujeta a Cristo, ¿no? Cuando se sujeta a Cristo, la economía se convierte en bienestar y no en avaricia. Quinto ejemplo, la religión. La religión es una potestad muy importante y todos los que estamos aquí sabemos el poder de la religión, le hemos dado entrada a nuestra vida. De alguna manera tenemos todos aquí un departamento religioso en la vida. Por eso estamos aquí el domingo en la mañana. Tenemos en nuestra vida el departamento religioso, ¿no? Bueno, la religión se puede convertir en una fuerza maligna, una fuerza espiritual maligna, cuando se convierte en hipocresía. Cuando es hipocresía, un fariseísmo, un ritualismo, una religiosidad hueca, hipócrita, ¿no? Que el Señor Jesús atacó. En cambio, por el triunfo de Cristo en la cruz, la religión se convierte en espiritualidad. Se vive la fe, la devoción, de una manera que forma y transforma el carácter del creyente. Ya no nos interesa tanto la letra de la doctrina, sino el espíritu de la doctrina. Y cómo me forma y me transforma en un mejor ser humano. ¿Ya? Eso es cuando la religión está sometida a la cruz de Cristo, ¿no? Bueno, el sexto ejemplo. Qué curioso, porque se parece la palabra. El sexto ejemplo es el sexo. Se parece a la palabra sexto. Bueno, el sexo es un poder, es una potestad. Forma parte de la creación. No se puede vivir. No pudiéramos vivir ninguno de nosotros aquí si no fuera gracias al sexo. Estamos aquí nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Me leíste el pensamiento. Me vio sufriendo Flavio, me dio un trago de agua como diciendo, enseña más. Sigue predicando, explícate mejor. Otra media hora, ¿no? Ahí va. ¿Por qué el sexo? No tengo que explicar por qué el sexo es importante en la creación. Forma parte de la creación. Vamos a ver. Fue creado en Cristo, tiene su cabeza en Cristo. Ha sido engañado por el enemigo, ¿no? Y entonces se convierte en lujuria, en una fuerza que echa a perder la vida del ser humano. ¿Me explico? Es decir, algo bueno que por las mentiras del enemigo se convierte en un ídolo. El ser humano vive para alimentar el deseo sexual y para satisfacerlo nada más, ¿no? En cambio, cuando ha sido sujeto, gracias a la obra de Cristo en la cruz, el sexo ha quedado sujeto al señorío de Cristo y se ha convertido ahora en la sana intimidad. ¿Sí? La unión entre el esposo y la esposa, que profundizan su unión y su intimidad, se complementan como marido y mujer y representan la intención de Dios de unir el cielo con la tierra para siempre. ¿Ya? Bueno, finalmente, la voy a repasar desde la primera. Nacionalidad, gobierno, economía, trabajo, religión, sexo, y nada más me falta una. A lo mejor la más difícil de decir aquí, en este contexto, es la familia. Es la familia. La familia es una potestad. Ha sido creada por Dios, tiene su cabeza en Cristo, pero llega a convertirse en una fuerza espiritual de maldad. ¿Cuándo? La familia
es una opresión asfixiante para sus miembros. ¿Me explico? Es decir, que en lugar de fomentar la formación de la persona, hace como una tapa para que aquella plantita no salga, no crezca. ¿Me explico? Entonces, el nido se convierte más bien en una cárcel. Y los que estamos en familias, tenemos el riesgo de que la familia se convierta en algo asfixiante para el ser humano. Que en lugar de que aquel chico me dice, papá, es que me quiero ir de misionero. Vi un documental sobre Papúa Guinea y voy a irme a Papúa Guinea de misionero. Y el papá y la mamá hacen lo que pueden, mueven cielo, mar y tierra para que no se vaya el chico, ¿no? O sea, la familia es el primer obstáculo que impide el ministerio de los jóvenes y las señoritas. ¿Por qué? Porque así funciona la potestad de la familia, cuando la potestad no está sujeta a Cristo. Pero buenas noticias. Cuando Cristo murió en la cruz, Él triunfó sobre la potestad, incluyendo la potestad de la familia, y la convirtió en un centro de formación para enfrentar la vida y para servir a Dios. Que todas las familias que están aquí representadas sean centro de formación de hombrecitos y mujercitas para enfrentar la vida y para servir a Dios. Como saetas en manos del valiente son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado aquel que llenó su aljaba de ellos. Y las aljabas son de diferentes capacidades. Hay aljabas de 10, hay aljabas de 6, hay aljabas de 2, ¿verdad? La nuestra es una aljaba de 4. Yo hubiera querido que fueran más, pero nos dieron una aljaba de 4. Entonces, estas son flechas. Las hijos son flechas. Y la flecha puede estar muy bonita, muy bien hecha, muy bien fabricada, ¿verdad? Pero no sirve para nada si nada más se guarda en una vitrina. La flecha tiene que dispararse. Tiene que dispararse para que den el blanco. Entonces los hijos, por más preciosos que son para nosotros, por más valiosos que son, no son nuestros. No son para que los tengamos toda la vida guardados ahí en una vitrina. Los estamos preparando, los estamos formando para enfrentar la vida y para servir a Dios. Y como saetas en manos del valiente, el padre y la madre lo agarran, lo ponen en un arco, lo tensan y dicen, ándele mijo, vaya a dar al blanco. En el blanco, a servir a Dios en el mundo, a enfrentar la vida, a ser un hombre o una mujer de Cristo, pero afuera de la casa. Entonces, lo que hizo Cristo en la cruz, ¿verdad?, es que gobierna, sujeta a la nacionalidad, al gobierno, a la economía, al trabajo, a la religión, al sexo, a la familia. Estas potestades están sujetas a Cristo, el Señor de señores. Por eso es tan importante este tema y me ha ayudado a mí a estructurar mi pensamiento ético cristiano, ¿verdad? Y por eso es tan importante, como les dije, borrar la enseñanza anterior. Es decir, esto es lo que dice el Nuevo Testamento. No estoy diciendo que el diablo no existe, sí existe y tiene una función muy horrible, que es convertir a la buena potestad de Dios en una fuerza espiritual maligna contra la cual hay que combatir. Pero nosotros no tenemos más que acercarnos a la victoria de la cruz de Cristo, porque Cristo ya triunfó sobre esas potestades. Y si tú andas de la mano con Cristo, entonces todas estas cosas van a tener su lugar en tu vida. El sexo va a cumplir su buena función en tu vida, la familia también, el trabajo, el dinero y todas las otras que mencioné van a estar sujetas, cumpliendo una buena función de orden
y de salud en tu corazón y en tu vida. Como pueblo de Dios nos encomendamos así a la palabra de vida, pidiendo que nos guíe ahora y siempre. Amén. Hermanos,